que resolvimos en la clase del viernes, no es la sección de consulta para ejercicios, sino en la clase del viernes. ¿Lo pueden ver aquí, Juan? ¿Me confirmas en la pantalla? Sí, correcto, profe. Perfecto. Entonces mencionábamos que había una cierta población en la cual el 25% de la población estaba infectada por COVID y que para evaluar la infección en la población se disponía de una prueba que tenía ciertos niveles de error o ciertos niveles de eficiencia. Era capaz de identificar los casos positivos de COVID en un 95% y de discriminar a los individuos sanos, es decir, a los que no tienen COVID, con eficiencia del 90%. ¿Claro? Según esos datos, entonces nos preguntábamos por cuál era la probabilidad de que al seleccionar un individuo al azar, este haya sido clasificado como positivo para COVID. Entonces, yo voy a retomar el caso desde el principio, ¿cierto? Recuerden que tenemos aquí dos estadios. Voy a colocar aquí la condición real del individuo. Esa condición real podría ser la podemos llamar aquí CR, la voy a llamar realmente COVID, ¿sí? Es la realidad, ¿cierto? Esta hora CR la voy a llamar CR', ¿sí? ¿Recuerdan? Este es realmente sano, ¿cierto? ¿Ah? Recuerda que con prima identificábamos el complemento de esto, para que si CR es realmente COVID, entonces CR' es realmente sano, ¿cierto? Y teníamos otra condición, que era el resultado del test. ¿Sí? Y este test entonces podría ser, la voy a colocar aquí, CT, COVID, según test, y la otra, CT', que sería sano, según el test. Sano, según el test. Son los 4 eventos que podríamos tener. El individuo sea realmente COVID positivo o que sea realmente sano, es la condición real, pero después de pasar por el test, el individuo, incluso siendo COVID positivo, puede ser clasificado como COVID positivo o puede ser clasificado como sano, un error del test, ¿cierto? O el individuo siendo realmente sano, por un error del test, podría ser clasificado como COVID por la prueba, ¿cierto? O puede ser realmente clasificado como sano, que sería una bondad del test, ¿cierto? Para calcular la probabilidad dijimos que nos podíamos apoyar en el teorema de probabilidad total, pero que ese teorema también lo podríamos simplificar. ¿Cómo lo podríamos simplificar? Muy sencillo, en un diagramita de árbol, ¿cierto? Dijimos, en primera instancia, vamos a tener aquí, voy a hacerlo un poco más abajo, podríamos tener aquí la condición real. ¿Sí? Esta es la condición real del paciente. ¿Sí? Y este individuo podría ser PR, ¿cierto? O bien podría ser PR' en la condición real, ¿cierto? Habíamos mencionado por acá arriba que el 25% de los individuos está infectado por COVID. Esto quiere decir que la probabilidad de CR es de 0.25, ¿cierto?
Esto es 25% infectado por COVID. ¿Sí? Conecté aquí a William. Perfecto. Y por tanto, por complemento, la probabilidad de CR prima sería entonces un 0.75%, 0.75, que indica un 75% individuos sanos. ¿Listo? Ese 0.75 es el que vamos a ubicar aquí. 0.25, perdón. 0.25 y aquí 0.75. ¿Cierto? Esta es la condición real del individuo. Pero luego dijimos que el test clasificaba a los individuos como sanos o enfermos dependiendo de su condición real. Por ejemplo, un individuo realmente COVID, el test lo pudo haber clasificado como una de dos formas, ¿cierto? Incluso estando sano, pudo haberlo clasificado en una de dos formas, ¿sí? ¿Cuáles son esas formas? Será el posible resultado del test. Aquí vendría el resultado del test, ¿cierto? Y ese resultado del test, decíamos aquí que podía ser CT o CT', ¿cierto? CT o CT'. ¿Sí? Estas probabilidades que alimentan aquí esta rama son probabilidades condicionales. La probabilidad de que el test dé COVID, dado que el individuo realmente es COVID, ¿cierto? Esa probabilidad la teníamos por allá arriba, ¿cierto? Es esta, probabilidad de que el individuo en el test sea COVID, dado que su condición real es COVID, ¿cierto? ¿Me lo habían dado por aquí? El test identifica los casos COVID, es decir, los verdaderamente COVID, con eficiencia del 95%. Así que esta probabilidad es el 95%. Es decir, 95% de los COVID, el test los clasifica como enfermos. ¿Vale? Y teníamos también otra información acá. Y discrimina a los individuos sanos, es decir, si un individuo está sano, el 90% de las veces lo clasificará como sano. Esto quiere decir entonces que el individuo no es COVID, es decir, si es CP prima, perdón, si es CR prima, es la condición real, ¿sí? El test lo clasificará como CR prima también, el 90% de las veces. 90% de los individuos sanos son clasificados como sanos. ¿Sí? Aquí tenemos entonces la información para llenar estas probabilidades condicionales. ¿Vale? Esta, CT, dado que viene de CR, es este punto 95. ¿Sí?
Y por tanto, el complemento estará aquí. Si esto es 0.95, entonces aquí tiene que estar 0.05. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si el 95% de los COVID son clasificados como enfermos, pues entonces el complemento (0.05), el 5% de los COVID, el test los clasifica como sanos. ¿Vale? Esto en el ambiente clínico le llaman un falso positivo. Perdón, un falso negativo. ¿Sí? El test le dice que no está enfermo cuando realmente la persona está enfermo, es un falso negativo para la enfermedad. Así suele llamarse en ambiente clínico. ¿Vale? Y en la otra condición, cuando el individuo está sano, el test lo clasifica como sano el 90% de las veces. ¿Sí? Perdón, aquí tengo esto, es CT y CT, ¿cierto? Esto es COVID test, COVID test. El 90% de las ocasiones en que el individuo está sano, el test lo detecta como sano. Esta rama vale 0.90 y por complemento, entonces esta rama vale 0.10. El 10% de los individuos sanos son clasificados como enfermos. En el ambiente clínico, esto es otro error y se llama un falso positivo. ¿Vale? Y la pregunta que nos hacían era, si tomamos un individuo al azar entre todos los que le han hecho el test, entre todos los individuos que le han hecho el test, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido clasificado como positivo para COVID? ¿Sí? Esa probabilidad de ser positivo para COVID sería la probabilidad de CT. Si nosotros aplicáramos esa reglita que había ya en formulación en las diapositivas, voy a mostrarles aquí la diapositiva, ¿cierto? Era este concepto, era una formulita bastante amplia, ¿sí? Pero que en este caso nos podemos obviar la fórmula. Esta fórmula nos diría entonces, si la aplicáramos, que esto sería la probabilidad de CT a un CT, aunque su condición real era positivo, esa hubiera sido la fórmula si nosotros hubiéramos aplicado desde recordar la fórmula, ¿sí? En este caso, pues dijimos, hay una forma más sencilla de recordarlo para que no tengamos que acudir a la fórmula, y es recordar que tenemos que llegar, para calcular esta probabilidad de CT, esta, entonces tenemos que ubicar dentro del árbol todas las rutas que conducen a este evento. Este y este.
¿cierto? Y devolvernos dentro de esta ruta, ¿sí? Vamos a devolvernos, a ver si aquí tengo una forma de flecha, ¿sí? Nos devolveremos dentro de esta ruta hasta el principio. Vamos a devolver por aquí hasta que lleguemos al principio, ¿cierto? Y por aquí. Y dentro de la ruta, entonces vamos a ir calculando las probabilidades de multiplicación. Es decir, ese punto 95 que teníamos arriba por el punto 25. ¿Sí? Pero no era el único camino que nos llevaba a CT, había otro camino que nos llevaba a CT. Para ese camino también nos devolveremos en esa ruta. Para este camino estaríamos esta ruta que nos lleva hasta el principio y nos devolvemos multiplicando. Si hubiese más rutas en este árbol que nos llevaran a CT, también nos devolveríamos multiplicando y cada nueva ruta la iríamos sumando. Más 0.10 por 0.75. Y este resultado nos dio, creo que fue 0.35. Voy a verificar el cálculo por aquí. (31.25%). 0.3125, lo que es igual a 31.25%. Este día nos quedamos reflexionando un poco respecto a esta cifra, ¿no? Respecto a esto. ¿Sí? Porque esta cifra la interpretaríamos de la siguiente forma. Entre los individuos que se han realizado el test, el 31.25% son COVID positivos. Esta es la interpretación de esta cifra, ¿cierto? Y nos llamaba mucho la atención lo siguiente. Al contrastar esta cifra de 31.25%, si la contrastábamos contra esta otra cifra, del punto 25% infectado por COVID en la población, nos preguntábamos por qué hay más infectados por COVID dentro de los que han hecho la prueba que los que hay en la población, ¿cierto? Y llegamos a la conclusión de que este incremento en la cifra, ¿cierto?, se debe a la falta de precisión del test diagnóstico. Como el test por aquí agrega un 10% de los sanos, ¿cierto? Esta agregación de un 10% de los sanos como positivo para el test, pues hace que el incremento verdadero, que el porcentaje verdadero se vea incrementado según los reportes del test. ¿Listo? Eso ya lo habíamos hecho, ¿cierto? Nos quedaba por resolver entonces en este taller la segunda pregunta.
Estoy buscando. Si tienen alguna pregunta en cualquier momento, recuerden que pueden pedir la aclaración. La segunda pregunta fue la que nos quedó sin resolver ese día. ¿Ah? Y era la siguiente. Pues sabiendo nosotros que el test no es completamente preciso, que tiene un nivel de imprecisión, es posible que a un individuo que le haya entregado un test positivo, el individuo sea sano. ¿Por qué? Porque es posible que que el individuo sea uno de esos casos en los cuales el test se equivocó. También es posible que si el test lo ha declarado sano, el individuo realmente esté enfermo y que el test no lo haya detectado, ¿cierto? Entonces, en ese sentido nos preguntaremos, dado que el test no es 100% preciso, es posible que a pesar de que un individuo sea clasificado como sano, este individuo esté enfermo, es decir, que el test no haya sido capaz de detectarlo. Calcula el porcentaje de la población enferma que ha sido erróneamente clasificada como sana y el porcentaje de la población sana que ha sido clasificada como enferma, ¿cierto? Entonces, la probabilidad que aquí me están pidiendo es, necesito bajar esto, es un problema tecnológico aquí. ¿Cuál es la probabilidad de que un individuo que ha sido clasificado como sano, es decir, que el test lo clasificó como sano, ¿cierto? Realmente la condición real del individuo sea positiva? ¿En qué sentido sea positiva? Que esté, o sea, que Es, sea sano o que haya salido positivo ya, dentro de voy a los sanos. escribir, que no me quiere dejar escribir por acá para escribirlo mejor. Lo que quiere decir es que a pesar de que el test lo clasificó como, de que el test lo Como clasificó sano, como sano, está ¿cierto? infectado. El individuo está infectado. Esa es la probabilidad que queremos calcular acá. No sé por qué no me quiere dejar ingresar el texto. A ver si logro corregirlo. Insertar texto, ¿no? No le Pero deja, no me lo profe. deja. No me Dele lo a deja. insertar. A ver. No me lo está dejando. Parece que a veces Pues se dibujar. enreda cuando le A ver si dibujándole. Ah, no. Tampoco le deja. a ratos como que se bloquea. Ahora sí que me deja. A ver si aquí sí me lo deja escribir. No, no me lo quiere dejar escribir. Sí. Bueno, básicamente lo que me está diciendo es la probabilidad de que el individuo esté enfermo, dado que el test lo clasificó como sano, ¿cierto? Esto en nuestro juego de eventos hubiese sido la probabilidad de que el individuo en su condición real no fuera COVID, dado que el test lo clasificó como COVID, ¿sí? Esa sería la primera probabilidad. La segunda probabilidad, ahora sí que lo dejo, mira, voy a escribirlo mejor aquí, como lo teníamos antes. Esta es la probabilidad que nos pide el ejercicio, la probabilidad de que esté sano, aunque el test lo clasificó como enfermo.
Profe, cuando le pone el acento es el grupo complemento de CR, ¿no? Sí, es el grupo complemento. O sea, CR es que es COVID en su COVID. condición real, CR complemento es que no es COVID en su condición real. ¿Sí? Pero si hablamos por ejemplo, de intersecciones, profe, cuando Ajá. usted pone el complemento, ¿la intersección queda dentro del complemento o no queda dentro del complemento? No, la intersección no queda dentro del complemento. Nunca. No puede quedar dentro del complemento. Vale, vale. Sí, porque la intersección está dentro del evento, pues, por tanto no podría quedar en el complemento. En el complemento queda todo lo que no pertenece al evento. Ok. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a calcular esta probabilidad, pero también vamos a calcular esta otra. La probabilidad de que el individuo esté enfermo, dado que el test lo clasificó como sano. ¿Sí? Ambas probabilidades se resuelven a través de algo que se llama la regla de Bayes. ¿Vale? No los voy a complicar con la formulación, lo vamos a centrar aquí en el arbolito. ¿Sí? Yo me voy a centrar aquí en el arbolito para calcular esa probabilidad a través de regla de Bayes. Voy a mover esto para una parte. Quiero llevarme este diagramita para abajo, si no lo miramos desde ahí arriba. Bueno, para calcular esta, entonces lo que vamos a hacer es colocar como numerador únicamente la rama que lleva esta condición. ¿Sí? ¿Cuál es la rama que lleva CR''CT? Ah, pues será esta, CR''CT. ¿Listo? Entonces, esa rama la voy a escoger en el numerador. Esta rama la voy a escoger en el numerador. ¿Sí? Esta probabilidad será 0.10 por 0.75. Esta la vamos a dividir sobre todas las ramas. ¿Cuáles son todas las ramas? Pues esta que llega a CT y esta otra que llega a CT. ¿Sí? 0.10 por 0.75 más 0.95 por 0.25. ¿Sí? Lo que estamos calculando aquí es equivalente a haber calculado, ¿recuerdan la definición de probabilidad condicional? La probabilidad de CR' en intersección con CT y ella dividida entre la probabilidad de CT. ¿Cierto? ¿Sí? Probabilidad de la intersección de estos dos eventos sobre la probabilidad del evento que condiciona, que es CT. Pero esta probabilidad de CT ya nosotros lo habíamos calculado acá y era todo este juego de probabilidad, es decir, 31.25, que es exactamente este cálculo que está acá. ¿Sí? Y esta probabilidad de intersección pues es equivalente a multiplicar este punto 10 por este punto 75, ¿cierto? Por eso este queda en la parte de arriba. ¿Vale? Esa es la razón por la cual lo calculamos de esta forma.
Profe, ¿puedes volver a repetir la última parte? ¿Qué queda de abajo, por favor? Esa de aquí, ¿no? Es claro hasta aquí que lo que queremos encontrar es la probabilidad de que la condición real del individuo sea sano, que es esta prima, condición real del individuo sea sano, dado que el test lo clasificó positivo para COVID, ¿cierto? Si nos olvidamos de esto y recordamos el concepto de probabilidad condicional, la probabilidad condicional, voy a escribir por aquí, para cualquier evento, la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad del evento que actúa como condicionante, ¿no? ¿Sí? Esa es una regla de cálculo de la probabilidad condicional. Si yo aplico esto a este par de eventos, entonces lo que tengo es que esa probabilidad entonces será igual a la probabilidad de intersección entre estos dos. Estoy aplicando este concepto de aquí, CR' intersección CT, dividido entre la probabilidad de CT, ¿cierto? Esta probabilidad de CT ya la habíamos calculado acá arriba, ¿cierto? Era todo este juego de probabilidades que luego el resultado nos había dado 31.25%. Esta es la que estoy reemplazando aquí abajo, ¿sí? Y esta probabilidad de la intersección, ¿sí? Yo la puedo obtener como la multiplicación de estas dos ramas. CT dado CR' por CR', que sería esta la probabilidad de la intersección. Punto 10 por punto 75. ¿Listo? Cuando hago el cálculo, entonces esto nos da 0.075 dividido entre punto 3125. Esto es 0.24. 24%. ¿Sí? ¿Qué significa ese 24%? El 24% de la población que fue clasificada como sana o diagnosticada como sana realmente, perdón, diagnosticada como enfermo, ¿no? ¿Sí? Recuerden que aquí decimos cuál es la probabilidad de que esté sano, dado que usted dice que esté enfermo. El 24% de la población que fue diagnosticado como enfermo realmente está sano. ¿Vale? ¿Esta cifra les parece pequeña o grande? Es un cuarto, es grande, profe. Es un cuarto. Un cuarto de la población que el test dice que está enfermo, resulta que realmente esa población está en cuarentena, hospitalizada, son consumos de recursos para un 25% de la población que no se requería. ¿Cierto? Profe, ahora con lo del COVID, me salgo un poquitico, no sé si me oye ahí. Hubo casos en los que, por ejemplo, parejas que vivían solamente las dos personas, una de las dos personas aparecía contagiada y la otra daba negativo, por ejemplo. Sí, eso podría ser varias cosas. Puede ser que uno de los dos quedó mal clasificado por el test en esta vía, o en esta vía realmente uno de los dos estaba enfermo y el test dijo que estaba sano, o que uno estaba sano y el test dijo que estaba enfermo, cualquiera de las dos pudo haber ocurrido, o una eventualidad en que el individuo, pues por efectos del azar no se contagió y el otro sí que estaba enfermo. Es muy raro. Muy raro. Cristian, ¿tú ibas a preguntar algo? Cristian Villalobos.
Esta es la probabilidad. 24% de la población que fue diagnosticada como enfermo realmente está sana. ¿Sí? Y aquí tendríamos entonces la población que fue clasificado como enfermo, dado que realmente está sano. O sea, su condición real es individuo sano y el test lo clasificó como enfermo. Vamos a calcular esta otra. ¿Sí? ¿Ustedes me ayudan aquí con esto? Eso será igual. La probabilidad de que un individuo en su condición real esté enfermo, lo lleva prima, ¿no? Realmente está enfermo, dado que en el test él salió sano. ¿Cierto? Dijimos que si aplicamos este mismo concepto de aquí, este mismo concepto, entonces esta probabilidad condicional la calcularíamos como la probabilidad de la intersección CR intersección CT' sobre CT. dividido entre la probabilidad del condicionante. La intersección dijimos que era el producto de la rama CR, CT', nos venimos aquí, CR, CT', esta es la rama que va allí en la intersección, 0.05 por 0.25, ¿cierto? Esta es la intersección. Esto dividido en la probabilidad de CT'. CT' en este caso es esto, y esto, y para calcular la probabilidad total de CT', pues nos devolveríamos por aquí, ¿cierto? Y nos devolveríamos por aquí, y sumaríamos las dos ramas, es decir, 0.05 por 0.25, ahí llevo la primera rama, más la siguiente rama, CT', 0.90 por 0.75. Ya les digo el resultado. Es igual a 0.0125 dividido entre 0.6875. Igual al 1.81%. Bueno, 82 por aproximación. Esto quiere decir que el 1.82% de los individuos que desclasificó como sanos están realmente enfermos. Esta probabilidad sí es baja, ¿cierto? Pero comparada con este 24%, esta probabilidad sí es baja. Solamente si a usted lo clasificaron como sanos,
existe una probabilidad del 1.82% de que el test se haya equivocado y usted realmente está enfermo. Mientras que si usted lo clasificaron como enfermo, existe una probabilidad del 24% de que usted realmente esté sano, ¿sí? ¿Por qué se presentan estas probabilidades aquí? Pues porque hay estos niveles de error acá. 5% aquí y 10% en esta vía. Son estos niveles de error los que hacen que aparezcan estas proporciones aquí de individuos mal clasificados. Entre estos niveles de error y esta división inicial de la población entre sanos y enfermos. ¿Listo? Eso acabamos de ver allí. Es lo que se llama la regla de Bayes. Profe, ¿Sí? es que la respuesta del apartado B la saqué igual que el apartado A. ¿Cuál es el apartado D? Disculpa. O sea, digamos que la primera pregunta que hace, ¿sí? Ajá. Es la probabilidad de que al seleccionar un individuo al azar, este sea clasificado como positivo, ¿sí? Ajá. Sí. Y es la primera respuesta que usted hace que multiplica, el 0,95 por 0,25 más 0,10 por 0,75, ¿sí? Esto sumado te da 31,25. Ajá. Ahora, la segunda pregunta es lo contrario. Me estoy devolviendo en el árbol, ¿sí? Exacto. Claro, entonces, ¿cómo lo hice yo? Yo hice la multiplicación, ¿sí? Al revés. ¿Me explico? O sea, en vez de multiplicar el 0,25, ¿sí? Por el 0,95, multipliqué el 0,25 por el 0,05. Ya. ¿Sí? Y al otro lado, en vez de multiplicar 0,75 por 0,9, lo multipliqué por 0,1. Sí. De manera que me da... mezclaste eventos. ¿El qué? 0.75 lo multiplicaste por 0.9 o por 0.1. No, perdón. A ver. Tú acabas El B. 0,75 por 0,9 y eso me da 0,675, ¿correcto? Sí, 6,875, está acá. Bueno, eso. Después multipliqué el 0,25 por el 0,05, que esto me da 0,0125 y entonces sumé las dos y eso me da 0,6875. Sí, que es este resultado que estoy poniéndote aquí en rojo. Eso. Es este resultado. Lo que hiciste fue esto. Eso, pero no entiendo el 1,82%. Esto de aquí arriba no lo entiendes entonces. Claro, no, porque el 1,82%. Ya, porque lo que sucedió es que tú no viste en el planteamiento que había una probabilidad condicional. ¿Sí? Sí. Lo que tú calculaste realmente fue la probabilidad de que un individuo fuera clasificado como sano. Sí, correcto. Esto fue lo que calculaste, ¿cierto? La probabilidad de que un individuo fuera clasificado como sano y entonces esto, luego lo pasaste aquí y dijiste, esto es, el test lo clasifica como sano, con este gorro, con esta indicación, ¿cierto? Y luego entonces lo hiciste por ese sentido, ¿vale? Sí. Lo calculaste a través de esta expresión, multiplicando por las ramas. Esto está bien. Lo que pasa es que no te preguntaron por esta probabilidad.
esa no es la probabilidad que se pregunta, ¿sí? La probabilidad que se pregunta es el porcentaje de población enferma. Entonces mira que aquí hay un referente. Nos dicen el porcentaje de población enferma que ha sido erróneamente clasificada como sano y el porcentaje de población sana que ha sido clasificada como enferma, ¿cierto? En tu caso estabas tratando de calcular esta segunda, porcentaje de población sana que ha sido clasificada como enferma. Realmente eso lo que traduce es el porcentaje. ¿Cuál es el evento? Que ha sido clasificada como enferma. ¿Cuál es la población que condiciona? Población sana. ¿Sí? Tendrías que haber identificado aquí que habían dos eventos. Primero que esté sano, ¿no? Sí, primero que esté sano. Y dentro de esa población sana, entonces como me dicen dentro de la población sana, aquí viene, dado que De esos sanos, ¿cuántos han sido infectados? claro, el test dijo que está sano. Y esa población sana, dentro de esa población sana, ¿cuántos el test dijo que están enfermos? ¿Sí? Sí. Y esto es una probabilidad condicional, que en el diagramita este hubiera sido la posibilidad de que la condición real fuera sana, ¿sí? Sí. Perdón, enfermo, que la condición real fuera enfermo, dado que el test lo clasificó como sano, que es diferente de esto, ¿sí ves? Ahí está la diferencia. Esta era una probabilidad total y esta era una probabilidad condicional. Claro, pero la probabilidad condicional, sí, por ejemplo, de los sanos, de la población sana que ha sido clasificada como enferma, a mí el cálculo me da 0.075 más, no, eso me da 0.075. ¿0. ¿Qué? 0.075. 6875, ¿cierto? Pero si le sumo los enfermos que son sanos, los infectados que son sanos, porque los infectados que son sanos me ha dado 0.0125. Ajá, exacto. Esos son los infectados que son sanos. Es decir, tú estás diciendo en este arbolito, de todos estos que declaró como infectados, estos, Claro. más estos, que son todos estos multiplicando, Claro. eso es una fracción, la coloco como denominador, de todos estos que son sanos, realmente esta parte, perdón, realmente esta parte de aquí, perdón, punto 90 por punto 75, estaban sanos, Sí, ¿sí? Y esta partecita de aquí estaban enfermos, correcto. ¿sí? Entonces calculo esta ramita, que es la parte específica donde están los individuos sanos que fueron clasificados como enfermos, en el numerador, y lo divido sobre todos los individuos, estos, más estos, que fueron clasificados como enfermos, perdón, como sanos. ¿Sí? Sí, ¿Qué es este cociente? correcto. Este de aquí. Perdón, este de acá. 0.05 sobre 0.05 por 0.25. Sí, Es eso. Sobre estos más estos, porque esos son todos los que fueron clasificados como sanos. ¿Sí? Lo importante allí, Juan, y todos los demás, sí, es sí. que tú identifiques en la lectura que hay una probabilidad condicional. ¿Sí? Que te están diciendo que este porcentaje de clasificados como enfermo lo calcules dentro del conjunto de la población realmente sana, o la población que fue, sí, realmente sana. Claro.
O sea, al final lo que estás haciendo es dividirlo entre 0.75 por 0.9, que son los sanos que están sanos, Ajá, y lo divides también entre el 0.25 por el 0.05, que son los infectados que están sanos. los divides declarados como... entre ese conjunto, ¿no? Exacto, Vale, entre vale. todo el conjunto. Ujú. Claro, Entonces, la pequeña fracción que cumplió con las dos condiciones sobre toda la fracción que fue diagnosticada como sana por el test. claro. Vale, vale. ¿Vale? Esto, a pesar de que en principio sea confuso, para eso hay como 3 o 4 ejercicios muy similares. Los ejercicios que están aquí en los talleres son la mayoría similares. Lo importante es que ustedes detecten en qué condiciones o en qué momento la probabilidad que les piden declara solo un evento o cuándo es una probabilidad condicional. ¿Sí? Cuando es una probabilidad condicional, entonces tienen que aplicar la regla de Bayes, y cuando no está condicionada, como esta, que es una probabilidad libre, pues se aplica esto de la probabilidad total. ¿Sí? Listo, profe. Claro, entonces, pues no, toca volver a hacer los ejercicios. Tienes que volverlos a hacer identificando bien los eventos. Sí, sí, sí. Bueno, Eso en principio cuesta, pero bueno, después ya haces uno bien y los demás empiezas a detectarlo más sencillo. sí. ¿Alguna otra pregunta sobre este, muchachos? No, profe, una cosa, ¿no? Nosotros en la anterior clase corregimos hasta el segundo ejercicio. ¿El 3, el 4 y el 5 no los corregimos? No, ¿Qué hoy no lo hacemos? vamos a corregir. Vale, vale. Ustedes van a intentar hacerlos y luego si tienen alguna Vale, pregunta sobre ellas, en esa seccioncita bueno, pequeña de los martes me lo preguntan y lo vale. vamos a Listo. ajustar. ¿Listo? Gracias. Bueno. Bueno, pues vamos a hablar un poco. Recuerden que nuestra intención de ver esto de probabilidad no está tanto en que ustedes aprendan a hacer cálculos de probabilidades, con que lo entiendan es suficiente, con que entiendan la lógica, porque lo que necesitamos de aquí del cálculo de probabilidad es lo necesario para poder hacer inferencia estadística, para que comprendan los procedimientos de inferencia estadística. Entonces hoy vamos a hablar un poco de lo que es una variable aleatoria y vamos a empezar a ver unos pequeños modelos para el cálculo de distribuciones de probabilidad o de funciones de probabilidad. ¿Sí? Recuerden que habíamos mencionado que un experimento aleatorio era un experimento cuyos resultados nosotros no podíamos controlar perfectamente, que tenía un componente aleatorio que hacía que el resultado no fuera predecible, ¿cierto? Veíamos, por ejemplo, el caso del lanzamiento de un dado. Lanzábamos el dado y el resultado podría ser un número entre el 1 y el 6, pero cada vez que lancemos el dado, a pesar de lanzarlo en las mismas condiciones, nos puede dar un resultado ligeramente distinto. No podemos asegurar cuál va a ser el resultado que vamos a obtener como de ese experimento aleatorio, ¿cierto? En una variable aleatoria es una representación numérica asociada a ese espacio de resultados, generalmente un conteo o un número asociado a ese espacio de resultados. Para que lo entendamos, por ejemplo, podríamos verificar 3 componentes, 3 máquinas, y nuestra intención es verificar su funcionamiento. ¿Cómo está funcionando la máquina? ¿Cierto? La máquina puede estar defectuosa o no defectuosa. La vamos a notar por D mayúscula o N mayúscula. D mayúscula para defectuoso, si la máquina está averiada, y no defectuoso si la máquina está funcionando bien. Si verificamos las 3 máquinas, entonces nosotros podríamos obtener el siguiente espacio muestral para ese experimento, ¿cierto? Que las 3 máquinas estén buenas, es decir, no defectuosas, que las 2 primeras máquinas sean no defectuosas y la última defectuosa, que la primera sea no defectuosa, la segunda defectuosa y la tercera no defectuosa, la primera no defectuosa y las otras 2 defectuosas, la primera defectuosa, las otras 2 no defectuosas, y así sucesivamente hasta obtener que las 3 máquinas son defectuosas. Cualquiera de estos resultados
lo hubiéramos podido obtener en nuestro proceso de observación, que hemos llamado aquí un experimento aleatorio. Y nosotros podríamos estar interesados en una variable aleatoria de este experimento. Por ejemplo, en la variable X, que determina el número de unidades defectuosas que encontramos. ¿Sí? X es una variable aleatoria, ¿cierto? Porque nosotros no sabemos cuál va a ser su resultado. Solo sabemos que X podrá tomar los valores 0, que lo tomará cuando ninguna de estas máquinas esté defectuosa, ¿cierto? Específicamente en este caso, toma el valor 0. ¿Sí? 1, que lo tomarán en los casos en donde solo una de las máquinas esté defectuosa, es decir, que 1 lo toma en este caso, perdón, número de unidades defectuosas en este caso, en este caso, en este caso, ¿cierto? En 3 casos de los 8 toma el valor 1. 2 máquinas defectuosas, número de unidades defectuosas encontradas, 2 máquinas defectuosas, tendríamos entonces este caso y este caso. 3 casos para 2 números de unidades defectuosas y 3 unidades defectuosas, pues únicamente este caso, ¿cierto? Entonces, la variable aleatoria X toma los valores 0, 1, 2, 3 y según estamos viendo aquí, con mayor probabilidad toma los valores 1 o 2 y 0 y 3 solamente en 1 de 8 o en 1 de 8. X entonces es una variable aleatoria, que es un resultado numérico asociado a un experimento aleatorio. Perfecto. Por ejemplo, tenemos una urna que tiene 4 bolas rojas y 3 blancas. 4 bolitas rojas y 3 blancas. Si definimos la variable Y como el número de bolas rojas que se extraen cuando sacamos 2 bolas de esa urna, ¿cierto? Pues resulta que los resultados que podemos tener es que ambas bolas sean rojas, que una sea roja y la otra sea blanca, que la primera sea blanca y la otra sea roja, y que ambas bolas sean blancas, ¿cierto? Nuestra variable aleatoria, que era el número de pelotas rojas, en este caso tomará el valor 2, en este caso tomará el valor 1, en este caso tomará el valor 1 y en este caso tomará el valor 0. Es decir, que nuestra variable aleatoria toma valores Y igual a 0, 1 y 2. Con mayor probabilidad 1 y con menor probabilidad toma los valores 0 y 2, ¿cierto? Esa es nuestra variable aleatoria. ¿Listo? Tenemos un embarque de 5 automóviles, 2 de ellos tienen ligeras manchas de pintura y una agencia está interesada en comprar 3 de estos vehículos. ¿Sí? Le preocupa la variable X, que es el número de vehículos manchados que puede recibir. Si de estos 5 se le entregan 3 aleatoriamente, ¿cierto? Entonces él podría recibir ¿cuántos vehículos manchados? Podría ser que cuente con suerte y que los 2 manchados se queden por fuera y que él ahí reciba justamente los 3 que no están manchados, ¿cierto? Por tanto, la variable X puede tomar el valor 0. En el caso eventual donde los 2 manchados se quedan por fuera y a él le tocan los 3 que están libres de mancha. Podría tener un vehículo manchado. Uno de estos se incluye dentro de los 3 y 2 de los no manchados se incluyen dentro de los 3, ¿cierto? Uno manchado y 2 no manchados. O la variable podría tomar el valor 2 cuando justamente le tocó la mala fortuna de que los 2 manchados le tocó dentro de la compra de 3, ¿cierto? Y uno viene sin manchas. ¿Podría tomar el valor 3? No, pues no puede tener 3 vehículos manchados de una población que inicialmente solo tenía 2 vehículos manchados. Es decir, que esa variable X puede tomar los valores 0, 1 y 2 también, ¿cierto? Perfecto. Esas variables bien pueden ser continuas o discretas. Las que hemos visto hasta ahora, en estos pequeños ejemplitos muy triviales, son variables discretas. Decimos discretas porque el número de valores que puede tomar la variable es finito, ¿cierto? En este caso 0, 1 y 2. Solo 3 valores puede tomar y coinciden con los valores, con los números naturales, con conteos de los números naturales. En este caso era 0, 1 y 2, ¿cierto? Finito, un rango de valores finito que coincide con los enteros 0, 1 y 2 de los números naturales. ¿Sí?
Y en este caso teníamos 0, 1, 2, 3, también finito, ¿cierto? Números naturales todos. Por tanto, esas tres variables eran variables aleatorias discretas. En la práctica nos podemos enfrentar a variables aleatorias continuas. Por ejemplo, un experimento aleatorio puede ser tomar de un lote de bombillas una bombilla y observar el tiempo de duración de esa bombilla. ¿Sí? Digamos que vamos a calcular el tiempo de duración en horas. ¿Será discreta esa variable? No, no es discreta porque probablemente esa variable puede tomar cualquier valor en la recta numérica, ¿cierto? Lo único que sabemos es que ese tiempo es positivo, que ella puede fallar al instante cero o después del instante cero en cualquier momento, y en cualquier momento es en cualquier punto de la recta numérica, ¿cierto? El conjunto de posibles valores que puede tomar el tiempo de duración de esa bombilla es infinito, ¿cierto? Y a esas variables que tienen rango de variación de tamaño infinito, a esas las llamamos variables aleatorias continuas. Su resultado puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo A, B, de la recta numérica, ¿cierto? Si sucede eso, la variable aleatoria es continua, y si sucede lo contrario, número finito de valores, y generalmente coincide con la secuencia de los números enteros, la variable será entonces discreta. ¿Vale? Vamos a ver algunos ejemplos. Si medimos el número de accidentes que ocurre en la ciudad de Cali para un año determinado, ¿será discreta o continua? Continua. ¿Será continua? Sí. Recuerden la definición. Si puede tomar cualquier valor dentro de la recta numérica, es continua. Si puede tomar solo ciertos valores, será discreta. ¿Sí? El número de accidentes, ¿qué valores puede tomar? ¿Cero? Pues yo creo que es discreto. En el año puede tomar No, cualquier no. valor. Cualquiera, no tiene Discreta. un número. Es discreta. Discreta, creo yo. Es discreta porque solo puede tomar valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, puede llegar a 500 algo, pero entre 0 y 1 no puede tomar cualquier valor. ¿Sí? Entre 0 y 1 no puede tomar cualquier valor, solo está limitado a 0 o a 1. Entre 1 y 2 no puede tomar cualquier valor, o puede ser 1 o 2. ¿Listo? No tiene continuidad ni es infinito el rango de variación. La primera variable es discreta. La segunda variable Y, el tiempo que tarda un partido de béisbol. ¿Cuánto puede tardar un partido de béisbol? Uf. Puede durar de 1 hora a 8 horas o hasta más. Sí, pero Hay partidos que duran toda una noche, ¿no? tener valores, pero puede tener valores entre 1 y 2. Es continuo. Pero, profe, aquí una pregunta. Cuando usted habla de la variable tiempo, ¿usted cómo la define esa variable? ¿En horas o en minutos, segundos, centésimas? Podemos hablar, digamos, este tiempo en minutos. En minutos. Pues, tiempo en minutos que dura un partido de béisbol. Pues entonces entiendo que los minutos tendrán comas, ¿no? Ajá. Sí, puede tomar cualquier valor. Puede tomar cualquier valor. Entonces es continua. Ya no. Esta es continua. Sí, claro. Esta es continua. Generalmente, las variables que miden tiempo, generalmente son variables continuas. La cantidad de leche que produce una vaca en una extracción. Pues sí, se mide en litros. Esta también es continua. En mililitros. Puede tomar cualquier valor. Claro. Esa también es continua, ¿cierto? Sí. Sí. Ella puede generar 0.85 litros o 0.84, 0.79. Cualquier cantidad de leche puede ser generada por la vaca en un día, ¿cierto? Entonces esa es continua. Número de huevos que pone una gallina. Es discreta. Esa es discreta. Discreta. Esa es discreta. ¿Listo? Entonces, la clasificación es, si el número de valores que toma es contable, finito, y generalmente coincide con la secuencia de números enteros positivos, discreta.
¿cierto? Y si puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo razonable, cualquier valor, ningún valor dentro de A, B, le es prohibido, entonces la variable será continua. ¿Listo? ¿Cómo analizamos nosotros una variable aleatoria, muchachos? ¿Cómo analizarían ustedes la cantidad de leche que produce una vaca? ¿Cómo analizarían ustedes la cantidad de leche que produce una vaca si siempre no produce lo mismo? La única forma que tenemos es analizar esto que se llama su función de probabilidad. Para analizar una variable aleatoria, nosotros tenemos que aproximarnos a su función de probabilidad y estudiar su función de probabilidad. ¿Listo? Entonces, una función de probabilidad es una función, bien sea matemática, o sea, una ecuación matemática, o simplemente una tabla en la cual a cada valor que puede tomar la variable, ¿cierto?, se le asigna una probabilidad de ocurrencia. Cada valor que puede tomar la variable tendría entonces, a través de esa función asignada, una probabilidad de ocurrencia. Esa función de probabilidad generalmente se denota como P de X, donde X es el valor que puede tomar la variable y P es la probabilidad de que la variable tome exactamente ese valor. ¿Listo? Cuando hablemos de P de X estamos hablando de función de probabilidad de la variable. ¿Listo? Vamos a ver por ejemplo, un ejemplo. Hay una enfermera de salud pública que tiene a cargo 50 familias. Esta enfermera le han asignado esas 50 familias y ella debe visitar estas familias y realizar una actividad educativa con cada uno de los niños de esa familia. ¿Vale? Entonces, ¿todas las familias tienen el mismo número de hijos? No. No. ¿Cierto? Una familia tiene 2 hijos, otra tiene 3, otra tiene 4, otra no tiene hijos, ¿cierto? Dentro de un conjunto de familias hay variación aleatoria respecto al número de hijos, ¿cierto? Ok. ¿Y el número de hijos es una variable continua o discreta? Discreta. Discreta. Perfecto, es una variable discreta, ¿cierto? Y es una variable aleatoria porque si nosotros cogiéramos una familia encontraríamos un número de hijos y si cogiéramos otra encontraríamos otro número de hijos probablemente distinto. Perfecto. Entonces, para analizar, bueno, y ella está preocupada por lo siguiente. Con cada niño, porque ella tarda media hora. ¿Sí? Esta labor educativa que ella tiene que realizar, cada niño le toma media hora en atenderlo, ¿cierto? Cuando ella sale a visitar la familia, pues no sabe cuántos hijos tiene y más o menos tiene que hacer una previsión del tiempo que se va a gastar en la atención de sus niños. Pero resulta que ese número, esa previsión del tiempo depende de cuántos niños tienen y cuántos niños tienen es una variable aleatoria. ¿Listo? Por alguna razón ella tiene conocimiento de cómo se distribuye el número de niños dentro de esa familia, ¿cierto? Entonces dice, miren, 0 hijos. Hay una familia dentro de la que tiene 0 hijos. ¿Sí? Esa familia que tiene 0 hijos dentro de las 50 representa una fracción de 1 sobre 50. Ese 1 sobre 50 es la probabilidad de que yo al visitar una casa o al visitar una familia no encuentre ningún niño. ¿Sí? Con un hijo hay 4 familias. La probabilidad de encontrar familias con un solo hijo es 4 de 50, ¿cierto? ¿Cierto que esta es la misma probabilidad de que su actividad tarde 30 minutos? ¿Sí? Si tenemos aquí que ella sabe que por cada niño se demora media hora, pues para esta familia la visita tardará 30 minutos. Sí, 30 minutos. 4 de 50. Y que en 4 de 50 ella tardaría media hora en atender esa familia. Familias con 2 niños, hay 6. Probabilidad, 6 entre 50. Con estas familias ella tardaría 1 hora. Hay 6 familias que a ella le retrasarían 1 hora en atender los 2 niños que tendrían esas familias. ¿Sí?
La probabilidad de tener 2 niños, o lo que es lo mismo, la probabilidad de tener que gastar 1 hora del tiempo, sería entonces 6 sobre 5. Y así sucesivamente, encontrando familias que tienen hasta 10 hijos, ¿sí? Son poco probables, pero las hay. Una sola que tiene 10 hijos. ¿Listo? Esto es una distribución o una función de probabilidad, ¿sí? Recuerden, una función matemática o tabular. En este caso, no es matemática, es tabular, ¿sí? Porque hay una tablita que a cada valor posible para X me le entrega una probabilidad asociada para cada valor de X, ¿sí? Esa es una tablita. Generalmente cuando las funciones de probabilidad son tablitas es porque están basadas en datos históricos o en registros oficiales. ¿Listo? Nótese que en esta tabla de probabilidad se analizan los valores de la probabilidad. Nunca la probabilidad fue negativa, como lo habíamos visto la semana anterior, ¿cierto? La probabilidad siempre es, en el peor de los casos, 0, ¿sí? Lo más bajo es que sea 0 y lo más alto que podría llegar a tomar un valor de probabilidad sería 1. Siempre esa probabilidad está entre 0 y 1. Y además, si sumamos todas las probabilidades de la variable aleatoria, la suma de las probabilidades nos tiene que dar el 100%. En la suma de las probabilidades, recuerden que este indicador, si no lo habían visto antes, quiere decir sumar todo, sumar todas las probabilidades de X, es decir, sumar 1 sobre 50, más 4 sobre 50, más 6, más 4, pasar sumando todas estas probabilidades, nos daría 50 sobre 50, que es 1. ¿Listo? Y también podemos tener una representación gráfica de esa distribución de probabilidad. Colocamos la variable X en la abscisa, ¿cierto? Y sobre la ordenada, sobre el eje Y, graficamos la probabilidad asociada a cada uno de estos valores, ¿cierto? ¿Sí? ¿Dónde se acumula la mayor frecuencia del número de hijos? En 5. La mediana, 5. Digamos que la mayor frecuencia está aquí, ¿cierto? La frecuencia más alta, 10 sobre 50, es decir, que en esa población lo más probable es encontrar familias que tienen 5 hijos, ¿sí? ¿Con qué probabilidad? 10 de 50, que es un quinto, es decir, 20%. Y alrededor de ese 50%, de ese 20%, se encuentran otro par de barritas también muy altas, 4 hijos y 6 hijos, que entre las tres acumularían el 10, 19, 26 de 50. 26 de 50 es casi el 50% está acumulado aquí entre estas tres. ¿Sí? Que hay un 50% de familias que tienen entre 4 y 6 hijos. ¿Sí? Aquí es donde más se acumula probabilidad en esta distribución de probabilidad, con esta función de probabilidad. ¿Listo? Ahora, basados en esa función de probabilidad, ustedes me van a ayudar a resolver las siguientes preguntas. ¿Sí? Para planear sus actividades diarias, la enfermera requiere estimar el tiempo que tardará en la atención de una familia. Ella se pregunta cuál es la probabilidad de que para la actividad ella requiera 3 horas. ¿Cuándo ella requeriría 3 horas exactas? Si con cada niño tarda 30 minuos, cuando requerirá tenga 3 6 horas hijos. cuando tengan 6 hijos. Aquí esto le faltan elementos, perdón, pero lo voy corrigiendo. Creo que lo tenía inicialmente como si fueran 3. Cuando tenga 6 hijos. 6 hijos. Por lo tanto, tardará 3 horas. Cuando tenga 6 hijos, la probabilidad de que X sea igual a 6. Y esta probabilidad en la tabla es 7 de 50. La probabilidad de que su actividad tarde 3 horas es 7 de 50. Voy a calcularlo por acá para tenerlo en porcentajes. 0,14 o 14%. Pues hasta ahora no me ha tocado. A mí hasta ahora no me ha tocado ni una sola vez. 14%. 14% es la probabilidad de que ella tarde
3 horas en atender esos niños. Perfecto. Ahora aquí, que tarde como máximo 3 horas. Todos los Aquí ya no me preguntan por 3 horas exactas, sino como máximo 3 horas. Pues todos los que tienen tengan 0 hijos menos de hasta los 6 que hijos. serán 6. La probabilidad de que X sea menor o igual que 6, Ah. ¿cierto? Con 0 niños tardará menos de 6 horas, de 3 horas, con un niño también, con 2 niños también, ¿cierto? La probabilidad de que X sea menor o igual que 6 la podemos calcular sumando todas las probabilidades que cumplen con este criterio. X menor o igual que 6 lo cumplen X igual a 0, X igual a 1, X igual a 2, y cuando yo les coloque aquí estos punticos, quiere decir porque la suma sigue hasta llegar a X igual a 6. ¿Sí? Esto es lo que significan estos punticos, suma, puntico, suma, quiere decir que sumo desde 0, 1, 2, sigo sumando hasta llegar a 6. ¿Vale? Aquí me faltan 1 más 4 más 6 más 4 que provienen de aquí de esta tabla. 1 más 4 más 6 más 4, todas dividido entre 50. Me faltaría entonces 4, 5 y 6, que son 9, 10, 7. ¿9, 17? Ahora aquí calculamos. 10, 15, 25, 34, 41 de 50. Profe, acuérdese de la grabación para que no quede tan pesada y tan larga. Dime. De tener la grabación para que no quede tan larga y tan pesada. Ah, bueno, vamos a grabarla aquí un momentito. Sí. Me pierdes la pantalla.